Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y muchas gracias por estar aquí una semana más con Entre Culturas. Como saben ustedes, es una organización que lucha porque este mundo sea por lo menos un poquito mejor. Y hoy tenemos en Voces por una causa una voz muy especial. La voz de Óscar Calderón, del Servicio Jesuita a Refugiados en América Latina y Caribe, y es el director de este servicio de la oficina regional, pues, de esta región, de América Latina y Caribe. Hola, Óscar. Hola, Julia. Gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. Y yo quisiera empezar preguntando: ¿cómo es la situación de desplazamiento y refugio en América Latina y el Caribe? Bueno, la situación en Latinoamérica y el Caribe podríamos tal vez resumirla en que es una situación compleja, con un trayecto histórico y que con muchos momentos de situaciones críticas en relación a la situación humanitaria, es decir, en relación a la violación sistemática, masiva de derechos humanos que obligan a muchas personas a huir, a dejar sus lugares de origen, su lugar de residencia. Y es complejo porque, digamos, tendríamos que atender a la multiplicidad de causas, de factores que la generan, ¿sí? Desde factores asociados a la crisis climática ahora, pero también a los vacíos de protección jurídicos, a la persecución política, a las brechas de derechos que no se garantizan y por supuesto también a la violencia. Somos el continente donde más se matan personas en el mundo y no tenemos un conflicto armado clásico, porque bueno, el colombiano, digamos, es un conflicto que está en fase de superación, clásicamente entendido. Sin embargo, tenemos mucha violencia y en América Latina nos relacionamos mucho desde esa violencia. Y entonces esta mirada multicausal hace que atender y comprender el fenómeno de la movilidad forzada implique unas complejidades. Entre Culturas lleva a cabo proyectos de educación, de medios de vida, construcción de la paz, reconciliación, la incidencia política y comunicación con personas en situación de desplazamiento. Son todo cuestiones muy complicadas, cada una de ellas por separado para abordarlas. Y además, en los últimos tiempos se añadió un problema más, que fue el del COVID, ¿no? Que también afectó de manera especial a las personas desplazadas. ¿Cuál ha sido la respuesta que habéis podido dar desde el Servicio Jesuita a Refugiados? Bien, creo que sobre todo leer o intentar acercarnos, comprender la realidad de los impactos que tuvo el COVID para las personas más vulnerables, y entre ellos los más vulnerables, que son los migrantes, los refugiados, ¿sí? Y estar cerca de estos clamores, ¿no? Las medidas sanitarias que los gobiernos tomaron ante la emergencia los dejaron fuera de cualquier tipo de respuesta institucional. Por supuesto, estamos hablando también de países ya pobres que tenían pocos recursos para responder a su propia población, pero que ahora también tenían que responder a la situación de los refugiados, de los migrantes, de los desplazados. En ese sentido, nosotros lo que hicimos fue intentar estar cerca de la gente, aun cuando todo el mundo se decía que no había que estar cerca, que había que mantener la distancia. Y esto fue un reto y es algo de lo que aprendimos mucho para valorar el esfuerzo que hacen tantos de nuestros compañeros y compañeras en la región, con una revisión especial, y es que el 84% de la gente que trabaja en JRS en América Latina son personas menores de 28 años. En zonas muy complejas de América Latina, en las fronteras más complejas, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso en Texas, México, Estados Unidos, o Tapachula en el sur de México, en la frontera con Guatemala, o la frontera colombo-venezolana, colombo-ecuatoriana, en la frontera entre Ecuador y Perú,
y otros tantos equipos en muchas fronteras complejas, con precariedad en agua, en servicios sanitarios, y poder estar cerca de las personas y usar mecanismos creativos. Ahora se me viene a la cabeza un recuerdo de cómo acompañábamos mujeres a través de notas de WhatsApp, porque el incremento de violencia doméstica en el marco aumentó, claro. En el marco de las cuarentenas obligatorias fue tremendo. Eso fue un fenómeno global, ¿eh? Es decir, la violencia contra las mujeres aumentó no solamente en América Latina, sino también en nuestra supuesta civilizada Europa. Es decir, el tener que estar encerrados en una casa con más o menos metros, hizo que aflorara de una forma muy especial esa violencia. ¿Y qué respuesta podíais darle? Bien, entonces, digamos, a fortalecer la comprensión inicialmente de lo que era la pandemia, de las medidas de bioseguridad que podían tener en sus familias, fue una gran primera apuesta, o sea, informar, porque había también muchas noticias falsas que realmente no ayudaban, ¿no? Luego, apoyar al sistema de salud, porque como te menciono, nuestra respuesta está abocada en zonas de difícil acceso, con precariedad de respuesta de los estados, y apoyar allí a los sistemas de salud para también permitir una mejor atención, elementos básicos. Ahora recuerdo una respuesta inicial en Venezuela, en medio de la crisis del sistema sanitario venezolano, de poder apoyar a hospitales para mecanismos de bioseguridad. En este asunto con mujeres fue muy importante una campaña que iniciamos que se llamaba Una Frontera Solidaria, y era hacer pequeños encuentros en grupos de WhatsApp o llamadas de Zoom, con la precariedad tecnológica de estos lugares y los mecanismos que tenían las personas. En una frontera al otro, exacto, en uno y otro lado. Especialmente en la frontera colombo-venezolana, claro. Para que las mujeres intercambiaran espacios de escucha, porque aquí el gran reto es que nadie estaba escuchando esos clamores, y esa violencia se quedó adentro de casa. Ya. Yo que acabo de llegar de Colombia, me ha impresionado muchísimo el enorme flujo de inmigrantes venezolanos que llegan huyendo de su país. Por eso te quería preguntarle, ¿cuáles son los principales flujos que se dan en la región? Muy bien. Ciertamente el flujo venezolano es el flujo más grande, más visible. Son 6 millones de personas que han huido del país. Al menos 2 millones están en Colombia y otro tanto en los países de la región. Una pequeña minoría en esa proporción están en Europa o Estados Unidos y Canadá. Ahí hay un flujo muy agudo, con muchas complejidades, pero bueno, afortunadamente un poco todavía en el reflector de la opinión pública. Pero luego hay unos flujos olvidados. El flujo haitiano es tremendamente preocupante, sobre todo de haitianos que estaban en Brasil, que vinieron a Brasil hacia el 2014 por la construcción de los estadios y para el Mundial de fútbol, y que luego se quedaron. ¿Y por qué es complicado el flujo haitiano? Porque es un flujo de personas, se calcula en 500,000, que no termina de ubicarse en un país y de asentarse, justamente porque las políticas de integración, el racismo, la xenofobia contra ellos es muy fuerte y causa mucha violencia que los obliga a seguirse moviendo. Y ahora con familias de haitianos, con hijos nacidos en Brasil o en Chile o en Argentina, que emprenden un camino desde el sur del continente, pasando por el tapón del Darién, para llegar a Estados Unidos y Canadá. Luego el flujo colombiano, que por supuesto sigue estando y que ha tenido un repunte importante en estos últimos años, después de la firma del acuerdo y el espiral de violencia que está viviendo el país. Pero también un flujo del que poco se habla, del poco se conoce, y es el de personas de origen africano y haitiano, el flujo extracontinental, que se mueven desde el sur del continente también buscando llegar a Estados Unidos. Y esto se habla de entre 25,000 y 30,000 personas año que se mueven por este corredor. Todos estos flujos acontecen o tienen un momento en el que hay pocas garantías de seguridad.
tenemos fronteras cerradas y militarizadas. Eso es lo que le iba a preguntar. Sí. ¿A qué riesgos se están enfrentando estas personas desplazadas y refugiadas en la región? ¿Cuáles son? Estos flujos de personas caminantes o de caravanas, y ahí me faltó mencionar en la pregunta anterior a la caravana de migrantes centroamericanos que huyen ahora de la inestabilidad y la persecución en Nicaragua, pero también de los graves problemas de seguridad en El Salvador, en Guatemala, y que están saliendo hacia el norte. ¿Qué principales amenazas o riesgos, vulneraciones tienen? Primero, hay uno de tipo político, y es que no existe en la región un mecanismo de los estados para que de manera articulada puedan proteger a los migrantes que están en tránsito. Entonces casi que es un estado que abre la puerta para que sigan al siguiente, sigan al siguiente, sigan al siguiente. Pero esta vulneración es claramente un campo de acción muy, muy bien usufructuado por el crimen organizado que trafica con ellos, con estas personas. Tráfico de seres humanos que se ha convertido en un negocio absolutamente lucrativo. Exacto. Lo era en el pasado y desgraciadamente lo es también en nuestro siglo. Así es. Y con muy pocas posibilidades de que estas personas accedan a mecanismos de justicia. Y entonces es el escenario ideal para la red de tráfico y trata de personas. ¿Falta solidaridad? Hay un término bonito que nosotros hemos usado y es como las texturas de hospitalidad. Porque tal vez las noticias de estos brotes de xenofobia, porofobia, racismo, ocupan más espacio en los periódicos. Pero luego en el nivel local hay muchas expresiones profundamente humanas, solidarias, empáticas, fraternas, de esas texturas de hospitalidad que no se logran, que no son tan visibles en los periódicos, pero que hacen mucho bien. Por supuesto, nos preocupan estos discursos de odio. En Ecuador y Chile hemos tenido este último año convocatorias por redes sociales de poblaciones locales para salir a maltratar a migrantes o el señalamiento a quienes ayudan a los migrantes de lo que se llama como el delito de la solidaridad, ¿no? Ayudar genera sanciones, que también lo hemos tenido. Entonces yo creo que el racismo, la xenofobia, la porofobia ciertamente es muy visible, pero también hay expresiones de solidaridad profundas que no ruedan tanto en la prensa, pero que habría que aprender a leerlas para saber cómo alimentar esos discursos de reconciliación. ¿Cómo trabaja el Servicio Jesuita de Refugiados? O sea, ¿cómo es vuestro papel sobre el terreno, en el día a día? Bueno, nosotros entendemos que nuestra misión está enfocada en la misión de la compañía, en una misión de promover la justicia y de trabajar en la reconciliación. Y así lo entendemos. Y entender este trabajo del enfoque de la reconciliación, o con esta sombrilla, es una llamada y es una opción para reconstruir el tejido de las relaciones que se han roto por la violencia y que viven por igual las personas refugiadas, migrantes, desplazadas, pero también las poblaciones de acogida, que tienen profundas heridas que marcan esos modelos de relacionamiento. Y desde ahí hacer unas apuestas como organización humanitaria para, estando cerca a las personas, promover espacios de escucha y de acompañamiento integral que buscan restablecer derechos, pero también acompañar en la recuperación de la salud mental de las personas obligadas a huir. También hacer acciones de socorro y respuesta humanitaria, apoyos en temas de acompañamientos comunitarios y de medios de vida y de prevención de violencias. Todo esto es posible gracias al apoyo de muchas personas, instituciones, gobiernos que creen en nuestro trabajo. Y ahí viene la siguiente pregunta, la relación del Servicio Jesuita Refugiado y Entre Culturas, ¿no? Sí. Porque Entre Culturas lo que hace es promover algo tan importante como es la educación, el acceso a la educación a personas que si no fuera por estos programas a lo mejor nunca tendrían esa oportunidad. Para nosotros la relación con Entre Culturas es una relación de familia, de la familia con la que se coincide en una visión del mundo, en un proyecto compartido, en una misión compartida, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
el apoyo, el relacionamiento con Entre Culturas no es solo un apoyo de orden financiero, sino el de la posibilidad de hacer cuerpo en una misión tan compleja, en la que nos involucramos profundamente a partir de la escucha, de la lectura de los contextos y de esa pregunta por dónde podemos hacer el bien más universal. ¿Y qué proyectos tenéis en común? En común en la región tenemos varias iniciativas y se han como sostenido históricamente. Especialmente, bueno, en el marco del COVID tuvimos un proyecto en común para responder a los efectos del COVID en las poblaciones refugiadas y migrantes en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Desde el 2001 estamos implementando un proyecto con fondos de recursos de Inditex que tiene un impacto en estas mismas áreas de trabajo que mencionaba anteriormente en Brasil, en Venezuela, Colombia, Ecuador. También trabajamos con Entre Culturas en México, con el Servicio Jesuita en México y otros procesos más de fortalecimiento institucional, ¿sí? De cómo adaptar y mejorar nuestro nivel de respuesta a los retos cambiantes que tienen y viven las personas refugiadas y migrantes. ¿Y cuál es vuestro mayor reto, el mayor reto al que os estáis enfrentando hoy desde el Servicio Jesuita a Refugiados para América Latina y el Caribe? Bueno, es complicado hacer como una categoría de los mayores, ¿no? Retos. Yo pensaría que tenemos retos como multinivel. Sí. Yo pongo varios, pero uno que me parece importante es cómo hacer frente a la realidad de las políticas estatales que cada vez tienden a criminalizar más a la migración y a no concebirla como un derecho humano. Y esto tiene que ver con las políticas de militarización de las fronteras, de persecución a los defensores de derechos humanos, de no atender a las causas, sino una suerte de instrumentalización política del dolor de las personas refugiadas, ¿no? Y en medio de esto, cómo no dejarnos vencer por el agotamiento de lo que implica y alimentar la esperanza. Y yo creo que en esas dos claves, o sea, alimentar la fuerza y no dejarnos cansar, y la fuerza interior que viene de la esperanza, sin duda son las personas refugiadas y migrantes, los maestros. Porque caminar 3.000 kilómetros, cruzando las 3 cordilleras, desde Venezuela hasta Chile, como lo hacen los venezolanos, nos enseñan la fuerza de la vida que no se resiste a perderse en medio del sufrimiento. Y bueno, yo lo resumo así, pero ahí hay muchísimos retos más concretos también, por supuesto. Bueno, una es la de Óscar Calderón, es desde luego una voz por una causa, o mejor dicho, por muchas causas, porque son muchos los frentes que están abiertos y a los que el Servicio Jesuita a Refugiados de la Oficina Regional para América Latina y Caribe está intentando dar respuestas. Muchísimas gracias, Óscar, y a ustedes nos vemos la semana que viene con otro episodio de Voces por una causa. Hasta la semana que viene. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.